Muy buenas a todos, mi nombre es José Arias y yo voy a hablar sobre el equilibrio líquido-vapor utilizando la ley de Raoult. Como objetivo tenemos realizar gráficas PXY y TXY mediante la ley de Raoult y simulaciones en el simulador Aspen Plus para el análisis del equilibrio líquido-vapor en sistemas ideales y no ideales. El primer ejercicio que vamos a resolver es uno utilizando un diagrama PXY donde tenemos una mezcla de metanol y tolueno con las composiciones que podemos ver aquí y una temperatura constante de 75 grados centígrados. Debemos determinar la presión que ingresa en la mezcla para tener una corriente líquida de 46% de metanol. Además de saber la composición de la corriente de vapor y la fracción de líquido. Y aparte tenemos que comparar un sistema ideal utilizando la ley de Raoult y un sistema real utilizando el simulador Aspen. Las ecuaciones que utilizamos son las siguientes. Tenemos la ecuación de Antoine para calcular la presión de saturación de ambos componentes, el metanol y el tolueno. Como la temperatura es constante, solo tenemos que calcular la presión de saturación una vez. Obteniendo esta presión de saturación, podemos hacer una gráfica, un diagrama PXY, ya que utilizamos varios datos de X desde 0 a 1 y utilizamos esta ecuación de aquí, que es de la ley de Raoult, para obtener diferentes presiones para cada una de las composiciones de líquido. Mientras que para sacar la fracción de vapor, simplemente utilizamos la ecuación de acá, de Y1 es igual a X1 por presión de saturación 1 sobre P, para calcular las fracciones de vapor correspondientes. Como podemos ver, estos son los datos que ingresamos a Excel. Obtuvimos mediante datos bibliográficos, obtuvimos las constantes para la ecuación de Antoine. Tenemos las presiones de saturación del metanol y del tolueno. Copiamos datos de 0 hasta 1 para el X y calculamos la presión y el Y1 para cada uno de los datos. Y como nosotros queremos la presión a 0,46, con una composición de metanol de 0,46, el Excel nos calcula que esta presión es de 86,58 kilopascales, mientras que calculamos aparte las fracciones de líquido, que es 0,52, y de vapor, que es 0,48. Aquí podemos ver el diagrama PXY ideal que se realiza en Excel, y también resolvimos el ejercicio de manera gráfica. Colocamos aquí la composición de metanol y aquí la composición líquida que queremos, que recordar que es de 0,46. Y aquí, esta línea horizontal representa nuestra presión del sistema, que podemos ver que es aproximadamente la que obtuvimos anteriormente calculando, solo que aquí obviamente va a ser más ineficaz, por así decirlo, no va a ser tan preciso. Mientras que este es el diagrama PXY real realizado en el simulador Aspen Plus, donde no se puede apreciar muy bien, pero esta presión está en bar y es de aproximadamente 0,86 bar, que ya luego vamos a ver cuánto es en kilopascales. A continuación voy a hablar sobre el siguiente ejercicio. Bueno, ahora voy a hablar sobre otro ejercicio que esta vez incluía un diagrama TXY. Tenemos la misma mezcla, contiene la misma composición de metanol y tolueno, solo que en este caso la temperatura no es constante, sino que es la presión, que es de 101.325 kilopascales, es decir, presión atmosférica. Lo que nos pide es la temperatura que debe ingresar la mezcla para tener una corriente líquida igual a la que tenemos en el ejercicio anterior, de 46% de metanol. También nos pide la composición de corriente de vapor y fracción de líquido, además que salen de separador. La fracción de líquido de vapor que salen del separador. Y también tenemos que comparar lo hecho idealmente con la ley de Raoult y lo hecho de manera real en el simulador Aspen. Las ecuaciones que utilizamos aquí son las mismas, solo que el procedimiento es un poco más largo. Como la temperatura cambia, entonces la presión de saturación no va a ser la misma siempre, va a estar cambiando. Por lo que primero lo que tenemos que hacer es calcular la temperatura de saturación de ambos compuestos. Esto simplemente lo hacemos con la presión que tenemos, despejamos. Y la temperatura de saturación es igual a esta fórmula que tenemos aquí. Y esto lo utilizamos más que nada para la gráfica. Nosotros, por ejemplo, nosotros queremos 10 datos para la gráfica, igual que anteriormente. Entonces, este n sería igual a 10. Se resta la temperatura de saturación 2, que es la más alta, menos la temperatura de saturación 1. Y así obtenemos el rango de temperaturas, es decir, cuánto va a variar una temperatura a otra para la gráfica, que ya lo veremos más adelante de manera más sencilla. Mientras que ya utilizamos la ecuación de Antoine
que ya conocemos para calcular la presión de saturación a cada temperatura, que es decir, hay que calcular 10 presiones de saturación. Y luego utilizamos las mismas fórmulas que antes. La presión es igual a la misma fórmula que vimos anteriormente, solo que en este caso lo que nosotros queremos es despejar X1, que no lo tenemos. Entonces queda en esta fórmula que podemos ver aquí, de presión menos presión de saturación del compuesto 2 sobre presión de saturación del compuesto 1 menos presión de saturación del compuesto 2. Y el Y1 lo calculamos igual que antes. Aquí podemos ver los datos que cogimos para las gráficas, la presión, las temperaturas de saturación, y esto es a lo que me refiero. Cada temperatura va con 4,59 grados centígrados de diferencia. Es decir, desde la temperatura de saturación 1, 64,70, hasta la temperatura de saturación 2, de 110,60. Y bueno, para resolver el ejercicio nosotros sabemos que queremos una composición de líquido 0,46, por lo que vemos que esta temperatura está entre esta composición está entre las temperaturas de 78,47, donde tenemos una composición de líquido de 0,48 de metanol, y una temperatura de 83 grados centígrados, donde tenemos una composición de 0,37, por lo que sabemos que está entre ese rango de valores. Hacemos una interpolación sencilla, y con esa temperatura que ya tenemos, calculamos las presiones de saturación. Ya las fracciones de vapor ya las teníamos por data de ejercicio, y calculamos las fracciones de vapor, perdón. Tenemos las fracciones de líquido y calculamos las fracciones de vapor. Aquí podemos ver el diagrama TXY ideal realizado con los datos anteriores. Podemos ver que si realizamos el ejercicio gráficamente, también obtenemos un resultado casi igual, de 79, aproximadamente 79 grados centígrados. Y este es un diagrama TXY realizado de manera real, donde también podemos ver que es aproximadamente 79 grados centígrados la temperatura obtenida de esta forma. Ahora voy a hablar sobre el análisis de resultados. Primero tenemos que definir, sabemos que en el ejercicio realizado de manera ideal utilizamos la ley de Raoult. Y en el Aspen lo que no especifica antes es que se utilizó el método NRTL, ya que los compuestos metanol y tolueno son compuestos polares, y mediante el árbol de decisiones este es el mejor método, este es el mejor modelo para realizar el ejercicio. Y el primer ejercicio obtuvimos que la presión realizada de manera ideal fue de 86,58 kilopascales, mientras que la presión de manera real es igual a 86 kilopascales, prácticamente idéntico. Mientras que para el segundo ejercicio la temperatura ideal es igual a 79,43 grados centígrados, mientras que para la temperatura real es de 78,75 grados centígrados, lo cual también es prácticamente idéntico. ¿Y esto por qué se debe? Esto se debe a que existe una idealidad en la fase de vapor, ya que las presiones son bajas, son menores a 10 bares, y por lo tanto hay una idealidad en la fase de vapor. Mientras que también hay una idealidad en la fase líquida, ya que hay una semejanza entre los compuestos. Los dos son compuestos orgánicos bastante similares, es decir, la fase líquida es ideal. Y esto es simple. Si se cumplen estas dos condiciones, el sistema es muy fácilmente considerado un sistema ideal, y por eso mismo es que los resultados son tan similares entre método NRTL y método ley de Raoult. Entonces, en conclusión, la ley de Raoult puede ser utilizada en un equilibrio líquido-vapor sin ningún problema cuando ambas fases son ideales. Y también hay que tener en cuenta que si la temperatura está por debajo de la temperatura crítica de ambos componentes, se puede utilizar esta ley de Raoult. Si la temperatura es mayor a la temperatura crítica, obviamente no se va a poder usar. Y por lo tanto, si todo esto cumple, y además de haber calculado previamente los grados de libertad, si todo cumple correctamente, los resultados van a ser prácticamente idénticos a los resultados reales del proceso. Muchas gracias.